Hoy en Firmeza, vamos a hablar del villano más cabrón de la historia, y no es el chamuco o el diablo, no mis amigos. Todos sabemos que amamos más a los villanos bien elaborados que a los héroes de cartón. ¿Quién no sintió ese puto cosquilleo cuando Darth Vader apareció por primera vez con su máscara negra, frío, calculador y poderoso, blandiendo ese sable láser rojo en los 80s? Vamos que el tipo daba miedo, carajo. ¿O qué me dices de Hannibal Lecter? Ese amigo que nadie quiere tener porque si te descuidas te convierte en parrilla humana. El Joker, la locura hecha persona. Uno de los personajes más brillantes y perturbadores que existen. Hans Landa, el nazi carismático con el pasatiempo favorito de cazar y matar judíos. Agente Smith, frío, inteligente y calculador, que de no ser por el guión, se habría cargado a Neo y a toda la humanidad sin pestañear. Y claro, Thanos, el villano más justo de la historia, que mata a la mitad del universo, y aún así terminas pensando, coño, tenía razón el cabrón. Todos estos monstruos tienen algo en común. Son los villanos de sus historias, y los que más se quedan en la memoria. Pero ¿qué pasa cuando el héroe de la historia es en realidad el tipo más cabrón, cruel, déspota y despiadado que ha parido la literatura? Y ojo, que hay personajes literarios que te dan ganas de arrancar las páginas y prenderlas fuego para que nadie vuelva a leer esa mierda. Iago, el hijo de puta de Shakespeare con maldad pura, Macbeth y Lady Macbeth, la pareja tóxica por excelencia, Ramsay Bolton de Canción de Hielo y Fuego, el pináculo del sadismo, Pennywise, el payaso de los cojones y el juez Holden de McCarthy, la pesadilla ambulante. Pero aquí viene lo bueno, ninguno de esos idiotas le llega ni a la suela de los zapatos al personaje que llamamos Dios en el Antiguo Testamento de las religiones abrahámicas. Sí, ese cabrón es el malo malote definitivo, el jefe supremo de todos los villanos. Ni Iago ni Ramsay, ni Hannibal le hacen sombra. ¿Y tú me vas a salir con que Dios es bueno y justo? Por favor, basta con echarle un ojo a la Biblia para darte cuenta que ese tipo es un monstruo con todas las letras. Y claro, seguro me vas a soltar el clásico es que Dios es real. Pues déjame decirte que si ese tipo fuera real, ya estaríamos fritos, muertos, esclavizados, y en el mejor de los casos, adorándole las 24 horas del día sus enormes testículos sin descanso. Dios como personaje no tiene ni puta idea de lo que son la bondad, la justicia o el amor. Es cruel, déspota, celoso, injusto, codicioso y estúpidamente caprichoso. Creer que un ser así pueda existir en el mundo real es de una ingenuidad brutal. Dios como personaje es ese hijo de puta que te hace cagar, te obliga a comerte tu propia mierda, y para rematar, te pide que le des las gracias y le digas qué rico estuvo. Hoy vamos a quitar ese puto velo de santidad y a desmontar la idea del Dios bueno, porque no hay que ser un genio para ver que este tipo es malo de cojones. Así que prepárate, porque lo que sigue es un viaje directo al terror más oscuro, absurdo y retorcido que la humanidad haya tenido la desgracia de inventar. Comencemos con la pesadilla divina, expulsión del Edén, ese momento épico en que la humanidad se ganó el premio gordo, el libre albedrío. O sea, gracias a Dios por darnos la libertad. Pero ojo, que lo hizo con la mano tan dura, que parecía que estaba más interesado en castigar que en liberar. Porque claro, el Dios del Antiguo Testamento no es precisamente el papá amoroso que te abraza y te dice todo estará bien. No, es ese jefe insoportable que te grita en la oficina, te culpa de todo y además te vigila como un halcón celoso. Porque la autoridad ciega y la paranoia son su rollo. Y aquí viene la joyita, la herejía de Marción, que no es más que el primer meme teológico, diciendo que hay dos dioses. Sí, dos. Uno, el dios Ojé del Antiguo Testamento, un tipo amargado, legalista al extremo, obsesionado con la ley judía y con cara de te voy a castigar hasta por tener mal aliento. Y el otro, el dios del Nuevo Testamento que según Pablo es un señor más relajado, redentor, con ganas de perdonar, un poco como un terapeuta hippie después de años de tortura psicológica ancestral. Pero la cosa no acaba ahí. En el Antiguo Testamento, si tenías una tara física, olvídate de acercarte al altar, porque Dios es un clientelista extremo. Ni se te ocurra, pendejo, que eres feo, que aquí solo entran perfectos. Mientras que Jesús, ese Dios nuevo y cool, andaba curando ciegos y leprosos como si fuera un milagroso doctor de barrio, porque ahora sí, la inclusión está de moda. Y llegamos al episodio más bizarro, Sodoma y Gomorra. Dios ve que están haciendo una fiesta depravada, pero en vez de intervenir directamente, permite que el viejo gozón y sádico de Lot ofrezca a sus propias hijas para que no violen a sus visitantes celestiales. Sí, oíste bien, un Dios que permite esa mierda y encima no se le cae la cara de vergüenza. Eso sí, destruye la ciudad con fuego y azufre, porque la justicia divina es un circo de horrores, para acto seguido castigar a la esposa de Lot por voltear y desobedecer. Y luego Diosito se pone a aplaudir y hacerle porras al viejo sádico mientras fornica borracho con sus dos hijas toda la noche. Carajo, a estas alturas cualquiera de los villanos antes mencionados ya estaría vomitando. El diluvio universal es la joya de la corona universal. Dios, cansado de la humanidad, decide mandar un apocalipsis acuático.
y exterminar casi toda la vida en la tierra. Porque claro, nada dice Dios amoroso como aniquilar millones de inocentes, incluyendo bebés, animales y hasta plantas, que seguro también tenían pecado. Coño, eres un genio, Diosito. Tienes el poder de corregir a la humanidad sin matarla. Pero tú decides ahogarlos, que justo eres carajo. Eso sí, salva a un tipo al que le dijo que construyera un arca, para meter a 2 animales por especie y repoblar la tierra, porque la narrativa necesita héroes, salvación y redención, pero con genocidio de fondo. Todo esto es absurdo y muy terrorífico. Un tipo que tiene el poder absoluto le pide a un viejo que haga todo el trabajo, mientras él ve el espectáculo desde el cielo. Carajo, es que Thanos de los Vengadores fue más eficiente y realista. El tipo solo chasqueó los dedos y ¡bang! Listo, la mitad del universo desapareció. Sin sangre, ni sufrimiento, todo muy limpio y elegante. ¿Aprende Diosito a ahogar a las personas es malo? Pero se ve que tú disfrutas del sufrimiento como el villano que eres, ¿verdad? ¿Y quién crea el mal? Pues el mismísimo Diosito. Según Amós 3:6, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Isaías 45:7, yo soy el creador de la luz y la oscuridad, del bien y del mal. Coño, que ya ahogaste a todo el planeta y tú fuiste el que creó el mal. ¿Para qué carajos los castigaste? Eso no es ilógico, sino absurdo a nivel cósmico. La cagas y tapas tu error, todo muy digno de un dios. Diosito es omnisciente y lo sabe todo. Pero no vio la gran cagada que estaba cometiendo. Bueno, es Dios, que se puede esperar. ¿Y qué tal del hecho que si alguien se burla de sus profetas, manda osos a destrozarles la cabeza a niños? Porque la venganza divina no tiene límites, y la proporción no existe. Con este personaje te jodes, porque sí y nada más. Finalmente, la contradicción de la cruz. En el Antiguo Testamento, colgarse de un madero es ser maldito. Pero en el Nuevo, Jesús muere en uno, y eso se vuelve el símbolo de la salvación. O sea, Dios se contradice más que político en campaña, cambiando las reglas a conveniencia, y dejando a los creyentes rascándose la cabeza. La Biblia, ese manual divino de incoherencias y tiranía disfrazada de amor, es el mejor ejemplo de un Dios que no sabe qué quiere, pero que se asegura de que todos suframos mientras intenta mantener su ego intacto, perfecto para una audiencia atea, que prefiere reírse del absurdo en vez de llorar por la estupidez divina. Prepárate, que aquí la cosa se pone aún más grotesca. Si pensabas que el Dios del Antiguo Testamento era un dictador con complejo de divo, espera escuchar estas joyitas que te van a dejar con la boca abierta, o mejor dicho, con ganas de agarrar una antorcha y no soltarla. ¿Quién necesita derechos humanos cuando tienes a un Dios que aprueba la esclavitud? En Levítico y Éxodo, el tipo no solo regula que la esclavitud está bien, sino que además se preocupa por hacer distinciones raciales. Esclavos hebreos tienen un pase VIP, los extranjeros son pura mercancía barata. Vamos, que en su manual divino, la dignidad humana es un chiste para estúpidos. Imagínate a ese Dios con cara de yo ordeno, ustedes obedecen, jódanse todos, viendo cómo sus fieles compran y venden personas sin pestañear. Que eso contradice el mensaje de amor y liberación que luego predica Jesús. Va, detalles menores. Ese Dios no es un hippie, es un esclavista con toga celestial. ¿Quieres sangre? Pues toma genocidio. En 1 Samuel 15:3, Dios le dice a Saúl, vete y mata a todos, hasta los niños y animales, porque nada dice Dios amoroso como ordenar una masacre completa, asegurándote de que nadie quede vivo para contar la historia. Pero claro, primero hay que tomar un botín que incluye mujeres vírgenes. Unas 32 de ellas fueran entregadas a Dios como ofrenda o tributo. ¿Pero qué coño hace un Dios con 32 vírgenes? El tipo usa la omnipotencia y puede crearse un harén del barro. Pero no, eso sería fácil y poco divertido para Diosito, el cual prefiere a las vírgenes traumadas después de una masacre, donde vieron morir a sus padres, hermanos y vecinos a manos de su pueblo elegido. Porque claro, se me olvida que Diosito es clasista y para el fuera de su pueblo todos los seres humanos son desechables. Bravo Dios, qué noble y justo de tu parte. Pero bueno, no es para tanto, esas vírgenes solo son un botín de guerra. Sí, un Dios lleno de misericordia, protector de los inocentes. Qué bueno que tienes ese sentido del humor macabro para justificar violaciones y masacres. ¿Creías que solo tú eras responsable de tus cagadas? ¡Ja! Dios castiga hasta a tus bisabuelos y a la 4ª generación. En Éxodo 25, el tipo es un especialista en injusticia intergeneracional, porque para él la ética individual es un concepto alienígena. O sea, imagínate que te condenen a vivir con la mierda de tus antepasados. Eso sí, el tipo no se molesta en explicarte por qué tienes que pagar por pecados que ni siquiera cometiste. Viva la justicia divina de la era de piedra. Las 10 plagas de Egipto son básicamente el primer spam divino de la historia, pero lo peor no es que las envíe, sino que afectan a gente inocente que no tiene ni puta idea del rollo político entre Dios y el faraón. Hambruna, ranas invadiendo tu casa, oscuridad total, todo bien, porque en la mente del dios Soté, el fin justifica cualquier sufrimiento masivo. Y la última plaga,
esa joya donde mata a todos los primogénitos, niños incluidos, porque le dio la gana. Eso no es castigo, es terrorismo de Estado en versión divina. Pero no te preocupes, que eso es justicia sagrada, y punto. Y el broche de oro, el Dios que pide a Abraham sacrificar a su propio hijo para probar su fe. Sí, porque nada dice Dios amoroso como mandar a un padre a matar a su hijo. Desde una perspectiva racional, esto es abuso psicológico puro y duro, y un incentivo para el filicidio. Pero claro, en la Biblia es fe. En la vida real, es un buen motivo para llamar a los servicios sociales y a la policía. ¿Qué tal si alguien lo toma en serio? Pues el Dios este sería el primero en mandar a los ángeles a joder la vida de cualquiera que cuestione su sadismo. Este Dios es un personaje digno de una novela de terror mezclada con comedia negra, un tirano bipolar, un genocida, un esclavista, un sádico y un psicópata disfrazado de amor infinito. Y la gente sigue creyendo en él, porque claro, ¿quién necesita lógica, ética o humanidad cuando tienes un ser todopoderoso que juega con la vida como si fuera un videojuego? Si la Biblia fuera una serie de Netflix, sería cancelada por maltrato infantil, esclavitud, terrorismo y abusos varios. Pero no, es el libro sagrado. Y nosotros, los ateos, nos quedamos aquí viendo el circo y riéndonos de la horrible tragicomedia divina. ¿Ya estás convencido que este personaje de Dios hace ver al más malo como un pobre gatico indefenso? Tranquilos, que la saga divina sigue y crece en absurdidad y crueldad. Porque si pensabas que lo habías visto todo, espera que te cuente lo que este ser omnipotente y amoroso se curró en el libro de Job y otras joyitas bíblicas. Resulta que Dios, en su infinita sabiduría y sentido del humor macabro, hace una apuesta con el chamuco y el Lucifer. Aquí lo absurdo es que uno de los dos es estúpido o un mentiroso. Porque coño Dios es omnisciente, el tipo se supone que sabe que va a ganar sí o sí. Pero no le pasa la factura a Job y le jode la vida, porque a él le da la regalada gana. Coño Diosito, solo tenías que tocar la frente de Lucifer y mostrarle el resultado, pero no. Tienes que cagarle la vida a Job. Y no fue con una multa de tránsito ni con un resfriado, no, sino con un combo letal. Le quita la familia, la salud y los bienes. ¿Por qué? Solo para ver si el pobre desgraciado sigue siendo fiel. ¿Ves que no miento al principio del video? A este personaje le encanta joderte la vida, y aún así quiere que le alabes sus enormes cojones las 24 horas del día. O sea, el tipo te dice, te voy a romper la vida en 1000 pedazos, pero si no me reniegas, te doy un premio. Esto es como un juego sádico de sufre más y te haré un héroe. Y la víctima, obediente como buen masoquista, acepta sin rechistar. Si eso no es abuso psicológico divino, no sé qué lo es. Pero tranquilo que Diosito no es tan malo. Job, después de participar en el juego del calamar, recibió una gran recompensa de Diosito tras sus pruebas, el doble de todas sus posesiones anteriores, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes, 1,000 burras, nuevos hijos, 7 hijos y 3 hijas, porque claro, los antiguos hijos y esposa que se jodan, todo sea por divertir a Diosito, ¿verdad? Y como si el machismo divino fuera poco, las mujeres en la Biblia son tratadas como inventario de tienda de segunda mano. En Números, les hacen pasar por un ritual humillante para comprobar si fueron infieles, básicamente una prueba de la vergüenza pública. En Deuteronomio, la virginidad femenina es tan sagrada que si no la demuestras, te pueden matar a pedradas sin contemplaciones. ¿Y qué me dices de tratarlas como propiedad? Porque sí, en varios pasajes ellas son simple mercancía que se puede comprar, vender o regalar sin derecho a quejarse. Perfecto para una sociedad que se vendía como elegida por Dios, pero que privatizaba a las mujeres como esclavas emocionales y físicas. Luego viene la homofobia brutal y explícita. Levítico 20:13 es clarito como el agua. Si eres gay, muerte. No respeto, no amor al prójimo, no tolerancia. Muerte y punto. El Dios del Antiguo Testamento tenía claras sus prioridades. Odiar lo diferente, castigar lo que no entiende y sembrar miedo y represión. Lo ridículo es que según su libro él creó todo y a todos. Y el tipo te culpa y castiga si eres gay. A estas alturas ya uno piensa este villano solo dice que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, solo para meter miedo. Es imposible que un ser con esas cualidades no sepa o no pueda corregir las cosas por sus propios medios. No, el tipo se la pasa todo el libro dándole órdenes y reglas a sus secuaces, a su pueblo elegido. Así es que remedia sus cagadas. Lo repito, solo tenías que chasquear un dedo. Pero no es más divertido condenar a muerte a un gay, ¿verdad? Ahora hablemos de la joya del libre albedrío según este Dios. Él mismo se encarga de endurecer el corazón del faraón para que no libere a su pueblo. O sea, es el causante del problema, pero luego castiga al faraón por no hacer lo que él le impidió hacer. Esa es la definición de ser un hijo de puta celestial. Justicia, responsabilidad, aquí todo es culpa de los demás, mientras Dios se ríe en su trono. Y para rematar esta tragicomedia,
La moral divina es un chiste de mal gusto. Por un lado, prohíbe matar en sus 10 mandamientos, pero por el otro, ordena matanzas masivas, genocidios y exterminios en nombre de su justicia. O sea, la moral de este Dios es tan flexible que puede ser un pacifista en un capítulo y un sádico genocida en el siguiente, sin que nada se contradiga en su mente divina, porque la coherencia no es su fuerte. Este personaje de Dios es un dictador esquizofrénico que juega con la vida, la muerte y la moral a su antojo, mientras sus seguidores tratan de justificar cada atrocidad como misterios divinos. Para nosotros, los ateos, es un personaje de pesadilla digno de ser exhibido en un museo de horrores religiosos, y una bomba de risa negra para quien prefiera la lógica, la ética y la humanidad. La ironía sigue su curso, y aquí tenemos otra prueba de Dios, el mandamás. Por un lado, el mandamiento no robarás, porque claro, eso suena bonito y queda muy moralista, pero cuando llega a Éxodo, el propio Dios ordena que los hebreos se lleven todas las joyas y riquezas de los egipcios. ¿Robar? ¿No? ¿Coño? No, eso es despojar con permiso divino. La doble moral en su máxima expresión, a ver quién se atreve a ponerle un incoherente a este tipo. Y si creías que la cosa no podía ponerse peor, mira el silencio cómplice y la permisividad en temas que hoy nos harían vomitar. Violaciones masivas en tiempos de guerra, como en Jueces 21 y Números 31, donde las mujeres son tratadas como botín y nadie levanta la voz para condenar semejante barbarie. La cosa se pone aún más enfermiza. Este Dios es un ser emocionalmente inestable. En Génesis 6 se arrepiente de haber creado al hombre. Sí, un arrepentimiento divino, porque parece que hizo una cagada y ahora quiere borrarla del mapa. Y no para ahí. Intenta matar a Moisés en medio del camino, porque le dio la gana de tener un ataque de ira repentino. Vamos, que este Dios es menos omnisciente y más psicópata e impredecible. Por supuesto, los defensores de la fe te dirán que todo esto hay que leerlo en su contexto histórico, cultural, simbólico, alegórico, metafórico y hasta con la ayuda de un mago y un adivino, que esas leyes eran avanzadas para su tiempo, que la teología evolucionó, que no todo es literal, en pocas palabras puro bla bla bla. Pero, siendo honestos, para un enfoque ético y racional contemporáneo, esos malabarismos no esconden el hecho de que estamos frente a un personaje que si existiera en la vida real, sería el peor villano de la historia. Así que sí, podemos hablar de un Dios villano del Antiguo Testamento, una figura que no tiene nada que ver con el amor incondicional que venden en el Nuevo, pero eso no quita que toda esa tragicomedia divina siga siendo motivo de risa negra para quienes preferimos la lógica y la ética antes que la sumisión y el miedo. Y así llegamos al final de este viaje por las entrañas del villano más cabrón que la humanidad ha tenido la desgracia de imaginar, el Dios del Antiguo Testamento, un ser que no solo rompe todas las reglas de la moral y la justicia, sino que las pisotea, las manipula y las usa para joder a quien se le antoje, un déspota cruel, caprichoso y vengativo que haría palidecer a cualquier villano de película. Si después de todo esto sigues creyendo que ese personaje es un ejemplo de bondad o amor, entonces la realidad debe ser para ti otro planeta distinto. Pero aquí en Firmeza no venimos a vender cuentos ni a endulzar la mierda. Venimos a decir las cosas como son, sin filtro ni miedo. Así que si te gusta desmontar mitos, reírte del absurdo y cuestionar hasta lo que parece intocable, este es tu lugar. Suscríbete a Firmeza. Activa la campanita y prepárate para más contenido que te va a volar la cabeza y sacudir tus creencias. Recuerda, no hay peor tiranía que la que se esconde detrás de la máscara de la santidad. Nos vemos en la próxima. Soy Francisco Miranda, y tú eres la firmeza que mueve este pequeño canal. Saludos.